Hola a todos, bienvenidos a este breve video sobre un tema, es que el llamado de Dios en mi vida no es muy claro. Si te preguntas sobre el llamado de Dios en tu vida, si dices, ok, sé lo que Dios me llama a hacer, pero no sé por dónde empezar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo entender? Nos hacemos todas estas preguntas en nuestra vida cristiana, pues este video es para ti. Me presento, me llamo Jérémy Potin, soy el fundador de Vie de l'Esprit, un ministerio que anima a los creyentes a vivir lo sobrenatural de Dios mediante la escucha del Espíritu Santo. Y mi deseo es que puedan vivir y crecer, por supuesto, en la vida del Espíritu, escuchando a Dios. Y si aún no lo han hecho, les animo a descubrir mi libro, Parábolas Nocturnas. Pueden interpretar los sueños que Dios les da. Pueden descargar gratuitamente los 3 primeros capítulos de este libro en mi sitio web, jeremypothin.com, o en la descripción del video también tendrán el enlace para descubrirlo. Está disponible en mi tienda en versión impresa, en versión ebook y audiolibro, ¿de acuerdo? Hay otros recursos en mi sitio web que están ahí para bendecirles, que son gratuitos, así que no duden en visitar mi sitio, jeremypothin.com. Así que hola a todos los que se conectan. Entonces el tema es que el llamado de Dios en mi vida no está muy claro. Y esto también hace referencia a un video que hice hace un rato que se llama Las 3 cosas a recordar cuando Dios dice no. Y mi tercer punto fue que los no de Dios no son un castigo, sino que son una dirección. Y me pareció bien continuar ese video en este. Y uno podría preguntarse, está bien, avanzo en mi vida cristiana, amo a Dios, quiero que mi vida sea un perfume de buen olor ante Dios. Realmente quiero entrar plenamente en lo que Dios me pide, pero no está muy claro. Y a veces puedes estar, Katy me escribió hace un rato en un comentario, me decía, sí, pero normalmente decimos sí, hay que estar enfocado, hay que hacerlo, estamos convencidos. Y luego es cierto que hay muchas personas que no lo están. Y entonces, ¿por qué podemos mirar bíblicamente? Pero ya podemos explicar lo que está pasando y ese es el objetivo de este video, ¿de acuerdo? Y al final de este video vamos a tomar quizás 15 minutos para ayudarles a entender mejor el llamado de Dios y comprender mejor lo que Dios espera de ustedes, ¿ok? Entonces, el llamado de Dios, si tuviera que resumir este video, es que el llamado de Dios es como un embudo. Es al avanzar que las cosas se aclaran, ¿está de acuerdo? Y cuando a veces tal vez sabemos lo que Dios puede esperar de nosotros, pero las cosas no están claras. Tenemos un deseo de hacer las cosas que Dios nos pide, pero decimos, ok, pero no está muy claro, es un poco borroso, es demasiado amplio. Y porque es demasiado amplio, porque el campo es tan extenso, que decimos, no puedo avanzar, voy a esperar a que Dios aclare las cosas. Y la gente espera y esperamos la realidad. Pero para que las cosas se aclaren hay que avanzar. Avanzar. Y en eso les voy a mostrar un texto que se encuentra en Mateo capítulo 2, versículos 19 a 23. ¿De acuerdo? Lo vamos a leer juntos. Voy a mostrarlo y está escrito. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa con ellos a la tierra de Israel, porque los que querían matar al niño han muerto. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero se enteró de que Arquelao había llegado a ser rey de Judea en lugar de su padre Herodes. Entonces tuvo miedo de establecerse allí y, advertido por Dios en un sueño, se retiró a la provincia de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió esta palabra de los profetas, lo llamarán el Nazareno. Entonces, a veces podemos leerlo así y no prestar atención a las ciudades, ¿de acuerdo?
Entonces, miren lo que sucede para entender bien de qué estamos hablando. Miren el mapa que se muestra. José, María y el niño Jesús están en Egipto para huir de Herodes. Y el ángel del Señor, el ángel le dice, regresa a Israel. La región de Israel es una gran región. Lo que Dios pide es vasto. Y no es muy preciso lo que Dios pide. Él dice, regresa a Israel. Y luego, ¿qué van a hacer José, María y Jesús? Es importante saber que Jesús nació en Judea, en la región de Judea que ven en el mapa, que está justo debajo de Samaria. Nació en la ciudad de Belén. Y sucedieron tantas cosas, increíbles, milagrosas, que va a Belén. Es su reflejo, va a Judea. Él va a Judea. Y lo que sucede en ese momento, cuando llega a Judea, es que se entera de que Arquelao, hijo del rey Herodes, que quería matar a Jesús, está en el poder. ¿Y qué pasa? Tiene miedo. Y cuando tiene miedo, recibe otro sueño de parte de Dios. Y el ángel le dice, bueno, ve a Galilea. Entonces, la región que está por encima de Samaria, que puedes ver en el mapa. Todavía estamos en Israel. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué Dios no le dijo simplemente y en un sueño a José, ve a Galilea, en Israel? Hubiera sido mucho más rápido. Pero no, el ángel le dice, ve a Israel, algo bastante amplio. Y luego Dios le dice, y luego él ora por todo tipo de emociones, de lo que está sucediendo en Belén. El ángel le dice, ve a Galilea. Y entonces, de hecho, no es una línea recta. La realidad es que a veces, y no siempre, pero a veces cuando, y a menudo incluso cuando avanzamos con Dios, nunca es una línea recta. Siempre hay desvíos, siempre hay giros a la izquierda, giros a la derecha. Y lo vemos aquí. Y tomado por todo tipo de emociones, Dios le dice, ve a Galilea. Y uno podría pensar que al final es como un segundo plan que Dios crea, pero para nada, porque la Biblia dice ya que al hacerlo hay una profecía que se cumple diciendo, el Mesías será llamado el Nazareno, porque va a nacer en Nazaret. De hecho, va a crecer más bien va a crecer en Nazaret. Entonces, mi punto es este. A veces Dios puede ser preciso y a veces en nuestro caminar cristiano y en el llamado que Dios pone en nuestras vidas es bastante amplio. Israel es como si, doy un ejemplo, es como si Dios te dijera, ve a Francia o ve a Canadá. Vamos a decir, sí Señor, pero ¿dónde? ¿Dónde, Señor? Hay tantas ciudades. Cuando Dios habla en Marcos 16, en Hechos 16, creo, cuando Dios habla a Pablo diciendo, ve a Macedonia. Macedonia es grande, está dividida en 4 distritos. Ve a Macedonia, sí, ok, pero ¿dónde en Macedonia? Y luego finalmente va a ir a las ciudades más grandes de Macedonia, pero avanza, se pone en movimiento. Y una vez más, como dije al principio, la voluntad de Dios. A menudo es como un embudo. Cuanto más avanzamos, más se precisan las cosas. Y eso es lo que pasó aquí con José. Miren, el vayan de Jesús en Marcos 16, cuando Dios dice vayan. Incluso en Mateo cuando Jesús envía a sus discípulos, ellos dicen vayan, hagan discípulos de todas las naciones. El simple hecho de ir era hacer la voluntad de Dios, pero es salir. Cuando miramos en los hechos de los apóstoles, que Dios va a precisar las cosas, como lo expliqué brevemente en el video del que les hablé al principio. Pero hay que ponerse en movimiento. Y a veces leemos los hechos, vemos que Dios dirige diciendo, no vayas aquí, ve allá. Dios dirige, Dios. Y de hecho, nos gustaría que Dios hiciera lo mismo con nosotros sin empezar a ir. Si quieres más precisión, hay que avanzar y confiar en Dios, porque a veces Dios nos da una visión amplia y es al avanzar, que las cosas se precisan, ¿de acuerdo? Y a menudo Dios nos muestra el final de una cosa
en relación con nuestro llamado, sentimos cosas. Pero Dios nunca nos mostrará el proceso, porque entonces ya no es un sueño, es una pesadilla. Porque incluso ustedes, si piensan por lo que han pasado, dicen, quizás no habría validado la cosa. Pero así es caminar con Dios. Dios nos muestra un punto y pensamos que va a ser una línea recta, pero a veces, bueno, a menudo incluso, para Dios es más un zigzag, son más giros a la izquierda, giros a la derecha, de 180 grados, volvemos. Y pensábamos que iba a ser una línea recta y para nada, y lo vemos con los ejemplos que acabo de citar aquí bíblicamente, ¿de acuerdo? Entonces, es importante darse cuenta de eso, y espero que les bendiga. Y luego me gustaría terminar simplemente con dos pensamientos. Si ustedes dicen, ok, para mí no está claro, ok, pero ¿hay algunas reflexiones? Por supuesto, no puedo tratar todo aquí, pero si su llamado no está muy claro y necesitan solo algunas pistas de reflexión, por supuesto, lo primero es escuchar la voz del Espíritu Santo, orar. Lo único que es más importante es basar nuestra vida en la palabra de Dios y alimentarnos de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y ver y renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, renueven sus pensamientos, renovación de nuestra mente con la palabra de Dios para discernir cuál es la voluntad de Dios. Y entonces la primera de las cosas es alimentarte de la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios. Eso va a renovar tus pensamientos y te va a... 1, 2. ¿Me oyen mejor? Creo que había un pequeño problema con el micrófono. Lo he vuelto a poner. Tengo un pequeño problema con el micrófono. No sé en absoluto dónde se cortó. Pero la segunda de las cosas es ponte en movimiento, ponte en movimiento. Eclesiastés 9:10 declara, todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo. Así que adelante, hazlo, avanza. Y es porque Dios utiliza a personas que están en movimiento, ¿de acuerdo? Así que ponte en movimiento, sirve a Dios donde estés y luego en movimiento Dios te hablará, ¿de acuerdo? La otra cosa que me gustaría decir es piensa fuera de la caja, ¿de acuerdo? Piensa fuera de la caja, porque a veces estamos en contextos, comunidades cristianas o esquemas mentales, familiares, que finalmente nos impiden ver otra cosa. Es como si tuviéramos anteojeras y luego, finalmente, vemos las cosas de cierta manera y eso nos bloquea para saber exactamente qué es lo que Dios espera de nosotros. Les doy un ejemplo. Hay un hombre que se llama Busit, que es un sacerdote en la palabra de Dios, y este sacerdote tiene un hijo que se llama Ezequiel. Y, según las leyes de la época, el sacerdocio, se otorgaba de la misma línea familiar, ¿de acuerdo? Era la línea de Aarón. Y entonces, por lo tanto, Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, debía ser un sacerdote, y la edad para el sacerdocio es a los 30 años. Y Ezequiel capítulo 1 comienza donde dice, tiene 30 años, excepto que él no está en Jerusalén en el templo, está en deportación, ha sido capturado, deportado, el pueblo de Israel ha sido deportado, por Babilonia. Y normalmente a los 30 años debería haber comenzado el sacerdocio a ser sacerdote, pero Dios se le revela y le dice, no, serás llamado a ser profeta. Sin embargo, las leyes de la época, las costumbres de la época, las maneras de pensar de la época lo habrían hecho sacerdote. Pero Dios le dice, no eres un sacerdote, te llamo a ser profeta. Hay veces que nuestro llamado no es muy claro o no sabemos por qué, porque hay leyes que nos imponemos en nuestra propia vida, que las circunstancias, el entorno en el que estamos intervienen como leyes sobre nuestras vidas y finalmente nos impiden salir de esa caja y pensar de otra manera. Quizás Dios te llama a hacer otra cosa, cosas que tal vez no ves. Dios dice, invócame y te responderé. Jeremías 33, versículo 3.
te anunciaré cosas grandes, cosas ocultas que no conocías. Y el hecho de invocar a Dios y decir, renueva mis pensamientos, Señor, Dios puede mostrarte cosas que estaban más allá de tu creencia, de tus capacidades, de tus pensamientos. Y Dios es capaz de hacer mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Nos dice la palabra de Dios. Así que ábrete a esa realidad. Hay personas, conocía a una persona que era pastor y esta persona en un momento dado se dice, pero creo que también estoy llamado a estar en el emprendimiento. Y creó su empresa. Se dedicó a tiempo completo, sabiendo y creyendo que Dios lo llamaba a estar finalmente en el emprendimiento. Lo hizo y realmente era lo que Dios lo había llamado a hacer y algunos años después, su empresa generaba varios millones, de hecho, de dólares. Y Dios lo bendijo. Y esto me lleva a mi último punto. Mi último punto es este. Es importante pensar, cuando hablamos de la voluntad de Dios, del llamado de Dios en nuestra vida, de siempre también tener en mente el tribunal de Cristo. Porque mencioné hace un momento el ejemplo de un pastor que finalmente fue llamado al emprendimiento. Incluso hay personas en el emprendimiento que son llamadas a ser pastores. Hay banqueros que son llamados a ser evangelistas. No importa. La pregunta es saber si estás haciendo lo que Dios te pide que hagas. Vivimos en una generación hoy en día, en una sociedad moderna, a veces cristiana, donde finalmente existe esta mentalidad de si haces más, si brillas más, de acuerdo, tú finalmente estás haciendo la voluntad de Dios, o en todo caso, el favor de Dios está sobre él, y será altamente recompensado. Volvamos a las Escrituras. La Biblia dice que cuando seamos, como hijos de Dios, todos seremos salvos. Y, si no hemos negado a Cristo, pasaremos por el tribunal de Cristo, donde Dios nos dará recompensas. No se trata simplemente de ser salvado, sino también de recibir recompensas. Y escúchenme bien. Si Dios le pide a alguien 100, vamos a hablar en números, ¿de acuerdo? Dios le da 100 cosas para hacer y Dios le pide a otra persona que haga 10. Si a su muerte, ante el tribunal de Cristo, aquel que debía hacer 10, hizo 10. Y aquel que debía hacer 100 hizo 80. Con nuestros ojos humanos de hoy diríamos, el que hizo 80 hizo más cosas para Dios. Pero desde la perspectiva de Dios, el objetivo no es hacer muchas cosas para Dios, sino hacer lo que Dios nos ha pedido. Y aquel que haya hecho las 10 cosas, porque Dios le pidió hacer 10 cosas, será más recompensado que aquel que hizo 80, cuando Dios le había pedido hacer 100. Porque Dios nos ha confiado a cada uno dones diferentes, capacidades diferentes, y daremos cuenta a Dios de esas cosas. Así que quítense esa presión y mantengan siempre sus ojos fijos en las recompensas eternas. No se pongan presión y digan, Señor, solo quiero hacer lo que me pides que haga, y siempre mantener mis ojos en las recompensas eternas y quiero hacer lo que me pides que haga, y no lo que mi contexto, mi entorno me pide que haga. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Y eso realmente les ayudará. Y una vez más, lo repito, no olviden, el llamado de Dios es como un embudo, es al avanzar, que las cosas se aclaran. Amén. Voy a retomar solo algunas preguntas antes de terminar este breve en vivo. Ingrid que dice, gracias Señor por renovar mis pensamientos. Amén. Renueva tus pensamientos mediante la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. Para discernir lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto en la voluntad de Dios, para comprender bien debemos renovar nuestros pensamientos. Amén. Entonces, espero que hay Agate que dice, me sentí aliviada de una tensión hace un mes durante un en vivo. No había tomado el tiempo para testificar. Gracias a ustedes.
Amén, Señor, por lo que has hecho en la vida de Agate. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, amén. Gracias por este recordatorio perfecto. Escuchen, yo realmente los animo a avanzar, a ponerse en movimiento y a entender que cuando Dios nos habla, Dios a veces nos da una imagen clara o en todo caso incluso no muy, a veces incluso una visión que es muy amplia. Pero entiendan una vez más, y lo repito, no estén esperando que las cosas se aclaren. Solo se aclararán cuando pongan un pie delante del otro y delante del otro, y se harán conexiones. Se abrirán puertas, pero una puerta no puede abrirse si no pones el pie. El agua del Mar Rojo solo pudo abrirse cuando el pueblo estaba frente al agua. ¿No es así? Cuando el pueblo... y tengo esta imagen para ustedes que no estaba para nada prevista, pero, creo que es de Dios para las personas que están viendo este video. ¿Saben cuando el enemigo vino? Egipto vino para finalmente recuperar al pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto. Llegaron al Mar Rojo, pero si hubieran esperado a varios kilómetros del Mar Rojo diciendo, no podemos pasar por ahí porque el mar nos lo impide, bueno, se habrían quedado allí y habrían estado atrapados y habrían sido capturados por el enemigo. Pero avanzaron y estuvieron frente al Mar Rojo. Y fue frente al Mar Rojo que Dios les dio una solución sobrenatural para que el mar se abriera. No intentes anticipar lo que podría suceder. Avanza. Confía en Dios en lo que te pide, incluso si la visión es amplia. Avanza. No intentes detenerte ahora por un problema que podría surgir más tarde. Cuando estés frente al problema, esas son las obras preparadas de antemano para ti. Dios te dará una solución sobrenatural para que ese mar de problemas se abra y camines sobrenaturalmente en lo que Dios te pide hacer y avanzar. Y el enemigo no podrá hacer nada. El enemigo será engullido en ese mar. Y eso es lo que declaro sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Espero que este video te haya bendecido, Ingrid. Gracias, lo necesito en este momento. Amén. Regina que dice, gracias, esto me habla. Eso es lo que Dios pide, avanzar, incluso si está un poco borroso. Lidi que dice, un paso tras otro. Exactamente. Espero que este pequeño video te haya bendecido y luego no dudes en darle me gusta a este video para que a nivel del algoritmo, finalmente, YouTube pueda sugerir este video a otras personas que necesitan escuchar este video. No dudes en hacer clic en el botón compartir y puedes compartir este video por SMS, por WhatsApp, a personas que, sabes, tal vez están en situaciones donde todo está borroso y no quieren avanzar. Pero de hecho es avanzando que las cosas se aclaran. Recuerdo nuevamente para aquellos que aún no lo conocen el libro Parábolas Nocturnas. Te invito a descubrirlo en mi sitio web. Ve al sitio, verás, habrá toda la información sobre mis recursos. Para aquellos que están en las redes sociales, también pueden encontrarme. En Instagram, si escribes Jeremy Potin, encontrarás mi Instagram. Y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho a este canal de YouTube para que puedan estar al tanto de mis próximos videos sobre este tema. Voy a orar por ustedes antes de terminar este en vivo. Señor, oro por cada persona ahora mismo que está en una situación particular y que necesita que los ilumines, que los guíes. Oro, Señor, para que les des la fuerza para avanzar, la fuerza para dar el primer paso. Y mientras den un primer paso, un segundo paso, mientras sean renovados en su pensamiento por tu palabra para discernir mejor tu voluntad, van a pensar fuera de la caja y dejarse sorprender, Señor, por tu voluntad y tus caminos, que los llevarás plenamente a lo que los llamas, a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo ahora y declaro favor, revelación sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sean poderosamente bendecidos y que el favor de Dios los acompañe. Y les digo, hasta muy pronto. Adiós.